Muy buenos días, estimados alumnos. Hoy vamos a continuar con el módulo 8, que corresponde al abordaje kinésico quirúrgico en patologías del sistema nervioso central. En esta ocasión vamos a desarrollar un tema desde el punto de vista práctico en el manejo de pacientes neurológicos, utilizando como referencia bibliográfica el libro de Cash de afecciones neurológicas, y sobre ese punto desarrollaremos el tema de facilitación del movimiento en afecciones neurológicas, específicamente en alteración del tono muscular. ¿Y cuáles son los factores que afectan a la espasticidad? Es importante recordar que el término de hipertonía se puede clasificar en espasticidad y rigidez, según nuestro libro de referencia. Cuando hablamos de espasticidad o rigidez o hipertonía, estamos hablando de una afección que compromete al sistema nervioso, tanto a nivel central o a nivel periférico. Vamos a citar los componentes que afectan a la espasticidad, que generan que se desencadene el aumento del tono muscular. Entre los estímulos que encontramos que generan un aumento del tono muscular, se encuentran los estímulos externos, como el ruido, las molestias, la actividad alrededor del paciente. Entonces, estos estímulos externos pueden provocar una alteración del tono muscular, teniendo en cuenta estos aspectos. Otro punto a considerar sobre el aumento del tono muscular o la espasticidad es el estado de la vejiga y los órganos digestivos. Una alteración o una sobrecarga en el contenido, tanto a nivel de la vejiga o de los órganos digestivos, algún tipo de malestar o trastorno, puede desencadenar un aumento del tono muscular, tono flexor. También los estados emocionales, como el miedo, la ansiedad o la aprensión, puede generar aumento del tono. La posición de la columna cervical es muy importante para controlar el tono muscular en pacientes con afecciones neurológicas. Vamos a ir viendo por qué la columna cervical, por qué la cabeza, el oído interno, se relaciona con el tono muscular. Entonces, la posición de la columna cervical es uno de los aspectos que afecta al tono muscular. Puede esta estimularse a través de los reflejos tónicos primitivos y provocar patrones específicos de aumento del tono. Recordemos que el tono, los reflejos tónicos a nivel primitivo, los patológicos, como el reflejo tónico cervical simétrico o asimétrico o laberíntico, son puntos que se encuentran de manera constante en afecciones neurológicas en el paciente adulto. Estos reflejos en el niño, en el paciente pediátrico, lo denominamos como reflejos primitivos. Si persiste en el tiempo, se corresponde a reflejos patológicos. Otro factor que afecta a la espasticidad es la posición del paciente en relación con la gravedad. La gravedad y la postura donde ubicamos a nuestro paciente. La postura de la cabeza, del tronco o del miembro superior, la estructura que querramos nosotros inhibir o estimular el tono muscular. Los factores que comprometen a este punto en específico corresponden al oído interno, la gravedad y la presión del peso corporal. Entonces, a tener en cuenta en este gráfico que se encuentra en nuestro libro de referencia, en lo que respecta al reflejo tónico cervical simétrico o asimétrico, la actitud que adopta el cuerpo al realizar una extensión cervical, extensión de la cabeza. Como ustedes pueden ver, la extensión de la cabeza provoca un reflejo de extensión del miembro superior y flexión del miembro inferior.
Y de lo contrario, la flexión de la cabeza realiza el paciente como mecanismo reflejo la flexión del miembro superior y extensión del miembro inferior. Entonces, estos son reflejos primitivos, el reflejo tónico cervical simétrico. En pediatría habíamos dicho que se encuentra hasta un cierto tiempo, luego esto desaparece. En el adulto o en el niño de mayor edad, si persiste, se corresponde a un reflejo de tipo patológico, patológico en sí. El reflejo tónico cervical asimétrico, que comúnmente nosotros decíamos reflejo del esgrimista, en donde el paciente al rotar la cabeza hacia un lado, del lado donde rota, donde mira, extiende el miembro superior, extiende el miembro inferior y flexiona el hemicuerpo opuesto a esa rotación. Entonces, esto es el reflejo tónico cervical asimétrico, que son patrones de movimiento patológico en un adulto. Los reflejos también, aquí vemos laberínticos, es muy importante también conocer para poder trabajar, inhibir o estimular. Vamos a leer un poquito lo que representa este gráfico para nuestro autor de este libro. Dice, el diagrama para representar los patrones de sesgo producidos por los reflejos tónicos primitivos del tono muscular. Los estudiantes deben notar que el efecto puede no ser bastante intenso para producir realmente estas posturas, pero puede detectarse incremento del tono y tiende a estas posturas. Entonces, estas posturas incrementa el tono en la zona donde vamos trabajando. En el gráfico A, en este gráfico superior, el reflejo tónico del cuello, en este caso tónico cervical simétrico, esto se relaciona con la postura del cuello y puede ser activado por estímulos de los receptores de las articulaciones y músculos cervicales. En la imagen 1A y B, en esta imagen A y B, el efecto del reflejo tónico simétrico del cuello, y en el 2A y B, el reflejo tónico asimétrico del cuello, que es tónico cervical asimétrico, esta imagen. En el gráfico B, en esta imagen, tenemos los reflejos tónicos laberínticos. Esto se relaciona con la estimulación de los receptores del oído interno por la fuerza de la gravedad. En el 3A y B, en esta imagen, 3A y 3B, el efecto de las posturas supina y prona de la cabeza. En actitud supina, tiende el paciente entonces a extender los miembros superiores e inferiores, así como el cuello. Y en la posición prona, tiende a la flexión. Estas son posturas que nosotros en los pacientes pediátricos, en los niños, los lactantes, observamos como patrones primitivos. Si persiste en el tiempo, se considera patrón patológico. Y tener en cuenta que a la hora de realizar alguna maniobra o posicionamiento, esto es el tono que va a desencadenar o va a disparar en el paciente a la hora de realizar una postura, por ejemplo, de extensión o de prono, va a tener una actitud de flexión. Vamos a seguir entonces con los factores que afectan a la espasticidad. Hay varios factores que afectan un poquito, vamos a hablar de este punto. Esta imagen me gustaría que tengan presente a la hora de trabajar con los pacientes en la pelota terapéutica, en la pelota de Bova, o en las cuñas, o en la colchoneta, o si es un niño, ¿verdad? En el regazo de ese niño, ¿verdad? Entonces tengamos en cuenta que el paciente, si yo coloco al paciente en la pelota, tanto en supino o en prono, va a tender a estas posturas.
Bueno, sigamos con los factores que hacen que aumente el tono o la espasticidad. Tenemos que tener en cuenta que hay veces que queremos que el tono aumente y que llegue hasta esa normalidad o a ese control para realizar el movimiento, o hay veces que queremos que el tono disminuya, esa espasticidad no nos permite movilizar al paciente. Entonces vamos a repasar otros puntos que hace que dispare el tono. La temperatura, ¿verdad? El ambiente frío hace que aumente el tono. Si yo realizo mis maniobras kinésicas con mis manos frías, coloco el estetoscopio sin calentar de manera directa en contacto con la piel del paciente o un objeto frío, eso va a hacer que dispare el tono muscular. El estado general de salud del paciente, ¿verdad? Si se encuentra en un estado nutricional malo o inadecuado, si está fatigado, el tono tiende a aumentar. El grado del esfuerzo físico o mental requerido por los pacientes. Al realizar o al solicitar al paciente un esfuerzo físico o mental, va a hacer que genere un aumento del tono. Ese es un mecanismo de irradiación refleja que nosotros también lo utilizamos en las técnicas kinésicas de facilitación del movimiento a través de CABAT o a través de la técnica de Brustrom, que vamos a ir hablando más adelante. Entonces, tener en cuenta que al realizar un esfuerzo físico, por ejemplo, el lado sano de un hemicuerpo, pido que realice una actividad física intensa, va a hacer que se desencadene una irradiación refleja en el hemicuerpo afecto, generando un aumento del tono, que también hace que aumente el tono o la espasticidad en un paciente. La manipulación del operador o del kinesiólogo o del familiar, el manejo, la manipulación, el toque que uno realiza puede generar dolor y ese dolor va a generar un aumento del tono muscular. Entre las técnicas de facilitación del movimiento que se aplica en el área de neurología, tenemos la técnica de Brustrom, la técnica de Bobath, la técnica de Roth, la técnica de Kabat, también la técnica de Boita, que vamos a ver más adelante. Entonces, cada una de estas metodologías de trabajo tiene sus principios para aplicar. Por ejemplo, en el método de Roth, que sin darnos cuenta, sin saber que el método se llamaba método de Roth, nosotros aplicamos esta terapéutica, el frotado a nivel de la piel, a nivel de los dermatomas. Ese frotado solemos hacer con una toallita, con una textura rugosa o con una textura suave, según lo que querramos buscar en el paciente. El enfriado, la aplicación de frío, como habíamos dicho, genera aumento del tono. También ese es uno de los principios de la metodología de Roth. La estimulación de los receptores articulares y musculares. Vamos a ir hablando cómo a nivel articular y muscular, con qué maniobras podemos generar un estímulo motor o estímulo del tono o del movimiento. Bobath también tiene principios. Los principios de Bobath se basan generalmente en los patrones reflejo de inhibición de una actividad a través de reacción de enderezamiento, a través de la reacción del equilibrio y a través de los puntos clave de control. Ustedes recordarán que para realizar la maniobra de Bobath se realiza a través de puntos clave o puntos llave. Según el control que tenga el paciente, mi punto llave va a ir cada vez más proximal, más cefálico. Por ejemplo, en un niño que aún no tiene control del tronco, voy a controlar o voy a colocar mis manos a nivel del tronco, a nivel de la pelvis. Si un niño no tiene aún control cefálico, mi punto llave, mi punto clave va a ir cada vez más cefálico, a nivel del tronco, por ejemplo. Entonces, Bobath
Entre sus principios de metodología incluye las técnicas de inhibición del movimiento a través de la reacción de enderezamiento, de equilibrio y puntos clave de control. Brustrom es otra de las metodologías que se aplica en afecciones neurológicas. ¿Y qué utiliza Brustrom? Brustrom utiliza los reflejos primitivos. Utiliza entonces ese mecanismo de irradiación neurológica para que el lado afecto, el lado comprometido tenga ese movimiento, esa funcionalidad. Entonces se basa en los reflejos primitivos. También usa la abolición consciente de Bowen y Roth. La facilitación del movimiento a través del patrón de aferencia sensitiva. Cuando nosotros queremos facilitar el movimiento corporal o de una estructura del cuerpo, una zona del cuerpo, aprovechamos el compromiso sensitivo o el patrón de aferencia sensitiva. Tiene un efecto profundo sobre la deferencia motora, la sensitiva sobre la deferencia motora, ya que la orientación del individuo en el espacio depende de la información que recibe a través de estos receptores. Entonces, estos receptores sensitivos que ayudan al patrón de movimiento se encuentran a nivel óseo, muscular, articular, a nivel de la piel, de los ojos y de los oídos. Entonces, la aferencia sensitiva facilita al movimiento, a la acción motora. Cuando nosotros aplicamos los estímulos de vibración a nivel muscular, los estímulos de coaptación, descoaptación, los estímulos de placing, taping, el uso del frote a nivel de los dermatomas de la piel, incluso podríamos decir a nivel del kinesiotaping, ¿verdad? En los ojos también y a nivel del oído, sobre todo el oído interno. Vamos a seguir entonces con facilitación del movimiento desde el punto de vista de la aferencia sensitiva. Para facilitar el movimiento corporal de vuelta, vamos a mencionar que el componente sensitivo es muy importante. Tanto la visión, la audición, el equilibrio, la aceleración, la presión o la tracción o la compresión o el estiramiento de esa estructura va a facilitar el movimiento o el tono muscular en un paciente. Entonces, tiene efectos de programar los mecanismos posturales del cuerpo para obtener un patrón de tono muscular específico. En un paciente con una hipotonía o una flacidez, yo quiero generar un tono muscular para ir trabajando el movimiento, yo puedo aplicar entonces, utilizar estos componentes sensitivos, lo que respecta al equilibrio, la aceleración, la presión, contrapresión, la tracción y el estiramiento. Aquí tenemos un ejemplo en lo que corresponde a la parte sensitiva de la piel articular y ósea, ¿verdad? En este paciente estamos viendo que el toque o el roce o el contacto anterior del pie, del dorso del pie, el mecanismo de reflejo va a ser una dorsiflexión, una flexión dorsal. Y así también, si el toque, el contacto es a nivel plantar, a nivel posterior del pie, va a generar una extensión. Vamos a leer un poquito aquí. Los fisioterapeutas necesitan transformarse en conocedores del efecto de los varios tipos de estímulos, de modo de poder iniciar efectivamente u oponerse a ciertos tipos de respuestas. Por ejemplo, la presión en la parte anterior de la planta del pie va a producir probablemente un efecto de empuje,
o un efecto de flexión plantar del pie. Debido a que se trata de una zona de apoyo positivo en el mecanismo reflejo, mientras que la presión bajo el talón puede estimar la dorsiflexión del pie como una reacción de equilibrio. Entonces, la reacción positiva, la reacción de apoyo positivo, a través de estos mecanismos de reflejo, podemos realizar con estos estímulos táctiles o sensoriales. Ahora hablemos un poquito de la tracción. La tracción de un miembro muy probablemente va a provocar una flexión. Traccionar el miembro va a provocar entonces una flexión. Mientras tanto, la compresión puede estimular la extensión del miembro. Entonces, si yo descomprimo, si yo comprimo a una coaptación en una superficie articular, esto va a facilitar la extensión. Si yo hago una tracción de una superficie articular, va a generar probablemente una flexión. Estos puntos muy importantes a la hora de trabajar las posturas viciosas del miembro superior o miembro inferior. ¿Cuáles son las habilidades manuales y verbales utilizadas en la técnica de facilitación? Vamos a ver las habilidades manuales y verbales. Selección de postura de reposo para minimizar el efecto de la actividad tónica no esperada. La postura en reposo va a depender de esta postura que le adoptemos para minimizar o estimular un mecanismo tónico. Ahora, eso ya habíamos dicho. Los movimientos pasivos relajados, utilizados en componentes lentos de estiramiento y rotación de patrones maduros de movimiento para reducir la actividad de los usos musculares. Entonces, los movimientos pasivos con movimientos lentos y cierta elongación, esto facilita a reducir el tono muscular. Los usos de patrones de movimiento inhibitorios de reflejo, activo, asistido y libre, libre-activo, se realiza para estimular la sensibilidad de los mecanorreceptores y uso muscular, para después tener una respuesta motora adecuada. Entonces, los patrones de movimiento inhibitorios reflejos puede facilitar a través de los mecanorreceptores, puede facilitar a estimular ese tono muscular. Las técnicas específicas de relajación para reducir la inhibición del músculo o grupos musculares mediante la influencia del uso muscular a través de los órganos tendinosos de Golgi. Ejemplo, las técnicas de sujetar y relajar. Entonces, usted recordará la técnica de relajación de Jacobson, por ejemplo, ¿no? Entonces, la contracción y la relajación, eso facilita también a inhibir el tono muscular. Sigamos con las maniobras a las habilidades manuales que facilitan el movimiento. La otra que utilizamos muy frecuentemente es la aplicación del frío, del hielo, ¿verdad? Si yo necesito estimular el tono o inhibir el tono, va a depender del tiempo que genere la acción del frío. Si realizo inmersión prolongada de los músculos o envolturas con toallas, tiene un efecto reductor del tono. Entonces, tiempo prolongado de frío va a generar disminución del tono. En cambio, la aplicación de frío de manera breve en los dermatomas tiene un efecto estimulante. Estas técnicas, esta última, solemos utilizar para la parálisis facial con los golpeteos a través de cubitos de hielo o compresas frías
en la zona de la parálisis, en los puntos motor, los dermatomas. Tiene un efecto estimulante. Iniciación del movimiento, usando los patrones inversos para estimular la inhibición del patrón antagonista, cuando el movimiento comenzó en una dirección. Cuando el antagonista previo es estimulado para volverse agonista, se conoce como un fenómeno de inducción sucesiva. Estos principios nosotros habíamos estudiado en Bobat, metodología de Bobat y Kabat, la iniciación del movimiento. El frotado sobre los dermatomas, el frotado, el roce con la textura en los dermatomas activa esa zona neuromuscular y facilita al movimiento. Los toques sobre los dermatomas también, toques con los golpeteos, palmadas, presión sobre la piel, activa también los miotomas, activa también la contracción, el tono muscular. Que también facilita el movimiento, facilita el tono, la compresión a través de la articulación. Ya habíamos hablado sobre la compresión y la descompresión, o la coaptación o la descoaptación. La compresión a través de la articulación, preferentemente sobre la superficie de la piel, que soporta el peso, para producir un efecto de estimular la extensión o la co-contracción. Habíamos dicho entonces que la compresión o la coaptación facilita la extensión o la co-contracción. En este último punto utilizamos, vamos a ver los casos clínicos que vamos a hablar. Usamos en los niños que aún no tienen control cefálico. Hacemos una pequeña coaptación en la cabecita en dirección cefalocaudal, 1, 2, 3. Eso permite entonces que el niño mantenga recta esa cabecita para ir trabajando. Entonces la co-contracción y la extensión para controlar, para realizar el control cefálico. La tracción a través de la articulación, dijimos que la tracción o la descoaptación utilizamos como una respuesta flexora. El estiramiento muscular. Un corto estiramiento estimula los receptores primarios. En cambio, un estiramiento lento y continuo estimula el efecto inhibitorio de receptores primarios, estimulando la receptora tendinosa de Golgi. El estiramiento breve, corto, estimula. El estiramiento lento y prolongado va a inhibir. Tiene un efecto de inhibición. Vamos a seguir con las técnicas. Todas estas técnicas podemos utilizar en pacientes con hemiplegia, hemiparesia, lesión de nervios periféricos, alteración de algún par craneal que compromete la función motora. Entonces, órdenes y regulación de las órdenes por el esfuerzo volítico. Un movimiento puede hacerse más firmemente volitivo por el tipo de orden dada y en énfasis que se pone en ella. Cuando nosotros solicitamos a un paciente que realice, se concentre en un movimiento, recuerden que la voz de mando y no solamente a nivel auditivo, visual, que observe el movimiento, todo esto facilita a que pueda realizar ese movimiento corporal. La presión sobre los vientres musculares también. Vamos a ver en los casos clínicos cómo la presión en el vientre muscular puede producir un efecto de activación en los usos musculares, posiblemente por distorsión de la forma de las fibras musculares y creación de una situación de estiramiento.
La vibración, así como dijimos en este punto anterior, la presión y la vibración en el músculo tiene un efecto de excitación sobre los usos musculares. La frecuencia y naturaleza de la vibración parece decidir si el resultado va a ser de excitación o de inhibición. Las vibraciones, de acuerdo al, así como dice aquí, de acuerdo a la frecuencia, la naturaleza, la postura, el posicionamiento, la toma, la contratoma, vamos a facilitar a estimular o inhibir el movimiento. Hay veces que realizamos ciertas sacudidas, y en un niño pediátrico, la sacudida en el piecito para inhibir ese tono, ¿vale? O hacemos una vibración en el vientre muscular, eso también facilita estimular. Entonces, la vibración en el músculo puede facilitar o inhibir. La agitación o la tracción y agitación del miembro desde la extremidad distal, como había dicho anteriormente, tiene un efecto de inhibición. La razón para esto dice no está clara. La estimulación vestibular, el balancear, invertir, rotar al paciente, reduce el tono. Es acá donde solemos usar la pelota de boba, las hamacas, las cuñas, los distintos tipos de dispositivos, o si son niños pequeños, alzamos un palmito y le balanceamos ese tronco derecha, izquierda, boca abajo, boca arriba. Facilitamos toda la zona vestibular, el nivel del oído interno, para inhibir o a veces estimular también el tono. Y por último, este es un esquema que realizaron los compañeros ya en el 2016. Hicieron un análisis de todos estos métodos de facilitación e inhibición del movimiento. ¿Qué dice FNP? ¿Qué dice la técnica de facilitación neuromuscular proprioceptiva? Que aplica a Kabat. ¿Qué dice Bobat, Brumstrom, Roth y Boyd? Vamos a repasar un poquito de estos aspectos. FNP, facilitación neuromuscular proprioceptiva, es un método para facilitar o aumentar la respuesta a los mecanismos neuromusculares a través de una estimulación. Entonces busca facilitar, promover o acelerar un proceso natural. Aplica mecanismos propioceptivos. Bueno, recibir los estímulos dentro de los tejidos del cuerpo mediante el empleo de los receptores periféricos. Entonces, la facilitación neuromuscular propioceptiva es una técnica que utiliza las diagonales. El paciente tiene que estar consciente, tiene que tener una fuerza muscular donde pueda generar ese movimiento muscular. Las características del FNP, acá vemos la imagen, utiliza patrones cruzados de movimiento, de un carácter diagonal y espiral. Aplica técnicas específicas de estimulación sensorial, tracción, aproximación, estiramiento, resistencia, contracción, técnicas dirigidas al agonista, al antagonista, la iniciación rítmica que habíamos dicho, inversión lateral, estabilización rítmica y la relajación. Entonces, estos son los principios de FNP. Bobat es un método que propone inhibir los reflejos tónicos liberados y normalizar el tono muscular a través de los estímulos sensitivos a fin de lograr el aprendizaje de los movimientos normales y corrección de la postura. Busca valorar el comportamiento motor, lograr la normalización del tono muscular, controlar la inhibición, adopción de posturas que inhiban los reflejos, desarrollar una autoinhibición y facilitación del movimiento. Las técnicas de Bobat utilizan, como habíamos dicho, el equilibrio, los puntos llaves,
puntos llave, puntos claves. Utiliza todos los estímulos propioceptivos de enderezamiento, de equilibrio. Lo que busca es, a través de estos cambios de postura, inhibir o también facilitar el movimiento. Y Brustrom, posiblemente la técnica de Brustrom no muchos conocen. La técnica de Brustrom, ¿qué es lo que hace? Acá vemos una paciente que tiene una hemiplegia, un compromiso, vemos acá de este mi cuerpo. Entonces, Brustrom lo que busca es, a través de la irradiación refleja del lado sano, en este caso, utiliza todos los mecanismos reflejos primitivos para que esa irradiación desencadene el movimiento. Vamos a leer acá. Propone el uso de la sinergia para facilitar los movimientos no deseados como estímulos cutáneos, sensitivos, propioceptivos. Según Brustrom, se debe respetar y colaborar con la evolución natural de la recuperación espontánea. Estimula el control sinérgico del movimiento mediante el uso de los reflejos, las reacciones asociadas y los estímulos aferentes, sin esfuerzo voluntario. Es muy interesante esta terapéutica porque, como ustedes ven, trabaja en el lado sano, ¿verdad? Para desencadenar el movimiento en el lado afecto. Características: se estimulan las reacciones asociadas haciendo movimientos libres y resistidos para que irradie en el lado afecto. Se trata de provocar inicialmente solo movimientos reflejos en el lado afecto, que se deben a las sincinesias globales e irradiación y coordinación. Entonces, esta técnica se aplica más en pacientes con hemiplegia, me parece. Vamos a la técnica de Roth. La técnica de Roth se basa en la estimulación sensorial controlada, secuencia ontogénica, origen y desenvolvimiento de un organismo desde el embrión y respuesta mediante la actividad. Este mecanismo, entonces, tiene en cuenta una respuesta ontogénica, ¿verdad? Y la respuesta inmediata hacia esa actividad. Recalca la importancia de la estimulación sensitiva cutánea, para recuperar los patrones que se han aprendido durante el desarrollo. Los estímulos son a través del cepillo, frotes, los toques, las fricciones, ¿verdad? Se usan estas texturas. Manual, los cepillitos, texturas rugosas, podemos tener toallas, ¿verdad? Arpillera, algún tipo de textura que estimule, ¿verdad? Crioterapia también, el hielo, ¿verdad? Entonces, las características de estimulación cutánea a través de los cepillitos, el frío, los golpeteos, los estiramientos, las vibraciones. Boita, Botja se escribe. Es un tratamiento, se aplica más en pediatría, ¿verdad? En niños, en neurodesarrollo. Ustedes ya habrán aplicado con sus pacientitos y ahora van a conocer un poco el concepto. Es un tratamiento a través de la activación de la locomoción refleja mediante la reptación y giro reflejo. Como técnica de tratamiento utiliza la reptación refleja, que es un complejo coordinado y se activa con la totalidad de las partes del cuerpo. Utiliza estimulaciones propioceptivas para provocar la locomoción y la coordinación en decúbito ventral. Entonces, paciente, estando decúbito ventral o también decúbito dorsal, hay ciertos puntos en donde se realizan los estímulos para provocar ese movimiento de reptación o ese movimiento motor. El principio terapéutico consiste en desarrollar la reactividad postural para llegar al enderezamiento y la motricidad fásica. Se puede activar estando tumbado a partir de 3 posiciones básicas: sobre el vientre, de lado o de espalda.
Entonces el paciente tiene que estar acostadito, el circuito supino, lateral o prono. La técnica se aplica, como habíamos dicho, más frecuentemente en los niños, dado que el estímulo en la presión que se determina en esos puntos da una respuesta de locomoción. Muy bien, eso es todo hasta aquí. Espero que les sea muy útil. Esto vamos a aplicar en nuestros prácticos con nuestros pacientes, tanto en el área de adultos y de pediatría.